hace llorar a uno. Mm, Lo hace llorar a uno. Pero bueno, qué buenos bueno, qué días a lindo. todos. Vamos a seguir con nuestro fascinante estudio de Juan. Y les traía a colación esta serie de Chosen porque el episodio que vimos ayer fue el encuentro de Jesús con Nicodemo. Mm, Cuando habla justamente de la serpiente de bronce, eh, el renacimiento, ¿verdad? O sea, le da otro contexto a uno como vivirlo ahí con ellos, esa misericordia de Dios para con él y para con nosotros, ¿no? Pero bueno, entonces, vamos recapitulando siempre poco a poco, el macro, todo el capítulo uno, ¿verdad? Ustedes, el reclutamiento de los primeros discípulos, comienza con la conversión del agua en vino, luego va a limpiar los mercaderes del templo, en el capítulo 2, y justamente en el capítulo 3 es el nuevo nacimiento con el encuentro con Nicodemo. Entonces, vemos cómo la estructura en la que Juan nos va comentando esto, eh, de los encuentros con las diferentes personas que ha tenido, ¿verdad? En el capítulo 3, él está en ese encuentro con Nicodemo, luego con la mujer samaritana, luego con el hijo del oficial, y hoy lo que vamos a ver es la curación del paralítico. Eh, y esto nos pone en el contexto para entrar a esto. Entonces, no sé si Hans está por ahí, si no, algún valiente que me haga la campaña de leer todo de corrido, porfa. Ah, sí, ahí está, creo. Ahí está Hans. Entonces ahí cuando, no sé si nos ayudas Hans o la verdad que lo dejamos abierto ahí a cualquier otro. súper, aquí estoy. Buenísimo. Uy. Dice, después de esto, perdón, después de esto se celebra una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque en que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. En estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio allí acostado, supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición. Le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo respondió, Señor, no tengo nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante, el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Por eso los judíos decían al que había sido sanado, es día de reposo y no es permitido cargar tu camilla. Pero él le respondió, el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Le preguntaron, ¿quién es ese hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús, sin que se diera cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y le dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque él hacía estas cosas en el día de reposo. Pero Jesús les respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Buenísimo. Gracias Hans. Bueno, acá vemos varios como temas a ustedes. Uno, la curación que sí de este paralítico. Luego todo el tema de justamente el manejo del día de reposo, que creo que es bien importante. Y por último, o sea, vemos claramente cuando Jesús se comienza a comparar directamente con Dios, que va a ser bien importante, eh, pues tener eso en mente a ustedes, porque la verdad es de que esa parte va a marcar
eh, y confirmar un poco lo que Juan nos describe al escribir el libro. ¿Se acuerdan? Juan 20:31. Porque estas cosas han sido escritas para que creáis. ¿En qué? No en sus señales, no en su poder, sino en que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ya vamos a traer esa parte, pues, pero solo les dejo el pensamiento de cuántas veces hemos escuchado, es que Jesús nunca se dijo ser Dios. El que dice eso nunca ha leído Juan. ¿Ah? Pero bueno, entremos, vamos a entrar despacio en esto otra vez. Dice, después de esto, se celebraba, o sea, después de esto, aquí está hablando de la curación del hijo del oficial, ¿se acuerdan? O sea, samaritana, esto. Entonces, después de esto, se celebra una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda. Tiene 5 pórticos, en estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Eh, un intimita es esta curación en el estanque de Bethesda, es el único que aparece en los otros evangelios. Es decir, en Marcos, Mateo, Lucas no aparece esto, creo que no tiene ninguna relevancia especial, solo quería, o sea, no hay un comparativo como hay en algunos otros eventos, ¿verdad? Eh, Segundo, vemos, o sea, que siempre que se celebraban esas fiestas, Jesús participaba en ellas. Es decir, hay que sacarse la mente de ese hombre rebelde que se oponía como al status quo. Ciertamente el Señor lo que quería era hacer esa confrontación con la ley mal manejada, pero él cumplía la ley. E insisto, porque o sea, Jesús mismo lo decía, si yo no he venido a romper la ley, la he venido a cumplir. ¿Verdad? Y vemos esa obediencia de, no, es que eso ya no, ya no aplica o lo que fuese, y cómo Jesús continuamente eh, cumplí, participaba en estas fiestas. No estoy incentivando a ustedes a hacer las fiestas judías, pero acordémonos que el sentido de las fiestas era doble. Uno era recordar lo que pasó, o sea, recordarle al pueblo judío de dónde salieron, de dónde, qué fue todo lo que pasó. Y segundo es qué es lo que había de venir. Aquí no se precisa qué fiesta era. La verdad que hay un montón de suposiciones y todo, pero en las otras ocasiones donde dicen que había una fiesta, los diferentes escritores de los evangelios son bastante explícitos en decir cuál era. O se puede ser muy fácilmente. En este, la verdad es que no. Tampoco hay que hacernos mil volados ustedes. Bethesda, de este estanque, lo que quiere decir en hebreo es casa de misericordia, que me parece bien, bien bonito. Eh, y luego vemos que Jesús, al primer lugar que va en Jerusalén, es a visitar a los enfermos. Y eso me llevaba a esa reflexión para ustedes, es cuando vamos a hacer algo, ¿cómo funcionan nuestros planes? O sea, me impactó grandemente porque cuando puede ser que vayamos de viaje, de lo que sea, y no estamos diciendo nada en contra de que puedas ir de vacaciones y descansar, sino es, el Señor dice al final de cuentas, sí, la verdad es que yo no, o sea, no vine a eso. O sea, ¿a qué vine yo? Decía el Señor. No solo a sanar a los enfermos, sino que traer la salvación al mundo. Y no perdía ningún instante y no iba forzosamente detrás de los grandes líderes y cómo lo iba a hacer. Y qué tan importante es eso en nuestro ministerio. Hablaba con otros amigos esta semana. eh, Ciertamente es un privilegio predicar, pero no puede ser un propósito en nosotros. Es decir, lo que me refiero es, no puede ser tu prioridad número uno. O sea, hacer solo eso más que llevar la palabra de Dios uno a uno o a las personas que el Señor realmente te ponga. O sea, ¿por qué quisiéramos tener esa exposición? Porque sí. O sea, te diría que cuando quieran hacer algo para el ministerio, ya sea predicar, ya sea lo que sea, más ahora que se busca mucho esa exposición y esa eh, reverencia ante la gente. Digo, la voz, qué buena predica, no sé qué. Acordémonos de que realmente lo que más predica es nuestra vida, ¿verdad? Eh, y Jesús lo primero que no vino fue a dar un súper discurso súper elaborado, sino vino con los enfermos. O sea, vino a hacer, no solo a decir,
sino hacer. Y esa parte es bien importante que lo tengamos en mente a ustedes. Luego encontré este quote y me gustó mucho porque dice que si existiese tanta diligencia en buscar remedios para la condición de su alma como lo son para la del cuerpo. O sea, vemos a esta gente que estaba en este estanque, eh, esperaban el movimiento del agua, nomás se movía, se quedaban, se tiraban al agua para ver si iban a ser sanados. Eh, y me lleva igual ante esta crisis del COVID a ustedes, que de hecho estamos orando por nuestros amigos que están enfermos, pero cuando estás enfermo, ¿qué tanto buscas medicina, la receta de la abuelita que te va a ayudar y sos extremadamente diligente en curarte? Más aún, ¿cuánto somos diligentes en curarnos con alguien familiar? O sea, uno va a hacer y deshacer por curarse. ¿Cuánto lo hacemos para nuestra alma? Curarnos del pecado, o sea, buscar diligentemente. ¿Por qué? Porque otra vez mantenemos la mirada en las cosas que vemos. Cuando estamos enfermos, lo sentimos, es muy tangible. Cuando uno está enfermo de muerte espiritualmente, no lo ve, por así decirlo. Ciertamente uno lo siente con ese vacío que solo el Señor puede cubrir, pero ¿qué tanto tomamos acción? ¿Qué tanto nos decimos, bueno, me voy a curar? Y no solo me voy a curar, luego es, o sea, haciendo la similitud con esta reflexión a ustedes, es cuando vas al gimnasio es para volverte más fuerte, más, más atlético y estar en mejor condición. O sea, no solo es salir de la enfermedad, sino que además darle un uso muy positivo. Lo mismo podemos aplicar en el aspecto espiritual. Porque si ya fuiste curado por la sangre de Cristo, recibiste en su corazón, te arrepentiste de tus pecados y quieres dejar todo por seguirlo a Él, ¿cuánto ahora estás creciendo? Otra vez nuevamente en el paso de la santificación. El versículo 4 nos dice, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Estaba ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Una pequeña anotación que creo que es importante es, acordémonos que de algunos libros, o sea, de la mayoría de libros, hay lo que se llaman no las traducciones, las transcripciones y los manuscritos originales, ¿sí? Eh, del Evangelio de Juan, hay varias, porque se requiere como varias copias que se hicieron en el momento. Una buena parte no tienen el versículo 3 y 4, ¿sí? Al otro sí. Entonces uno dice, como, ¿aquí qué fue lo que pasó? Creo que no se ha llegado a una conclusión contundente, pero solo quiero que estén claros de que en algunas versiones el final del 3 y este del 4 no están, ¿verdad? Independiente de eso, vamos a tomarlos eh, como están aquí. Segundo es entender la labor de los ángeles a ustedes, o sea, cómo el Señor manda a los ángeles, a esos siervos de él. En Hebreos 1:14 tenemos, ¿no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? O sea, vemos esa misión de los ángeles de ministrarnos, de servir los planes divinos de Dios. Eh, y luego, pues, o sea, si quisiera que por un momento nos sumergiéramos en ese sentimiento y cómo se ha sentido ese, ese paralítico a ustedes. O sea, son 38 años que pasa ahí tirado, 38 años, que puede acercarse al agua y no siempre, bueno, no siempre, nunca logró llegar. O sea, aquella frustración de tan cerca pero a la vez tan lejos, ¿no? ¿Cómo creen que se sentía? O sea, ¿cuál era ese sentimiento que él podía tener de desesperación? 38 años, no sé si desde 38 años llevaba ahí en el estanque de Bethesda, ¿verdad ustedes? Pero lo que sí nos deja entender esto es de que llevaba mucho tiempo, no solo paralítico, sino que tratando de ser sano. 38 años, o sea, me cuesta entenderlo pues, porque yo ni siquiera tengo 38 años. Eh, pero creo que es importante para resaltar esto. Tercero, perdón, Matthew Henry nos comparte algo que me pareció bien bonito. Dice, a los ministros de Dios compete el oficio y la responsabilidad de poner en movimiento las gracias que la palabra de Dios y las ordenanzas contienen. Si se muestran fríos y sinceros en su ministerio, las aguas se estancan y no son aptas para curar. O sea, me encanta esa similitud que hace Matthew Henry,
tanto con nosotros como ese estanque mismo, porque dice que la curación venía después del movimiento. Dice, lo mismo es con tu ministerio. Si no lo revuelves, si no dejas que tenga esa vida a través de la palabra del Señor, del Espíritu Santo, pues se va a estancar. Y el agua estancada no, o sea, se pudre literalmente a usted. Entonces, es como estás tú avivando tu ministerio. Malaquías 4 dice, pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas y saldrán y saltarán como terneros del establo. Acá haciendo referencia simplemente de una profecía mesiánica a ustedes. ¿Cómo se sabía de que el Señor, que el Mesías era alguien que iba a venir a curar? Y acá vemos cómo el Señor eh, se enfrenta a esta situación, y ya lo había hecho igual con el hijo del oficial, ¿verdad? Pero entonces acá en el versículo 6 sigue esta parte cuando dice, cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Qué pregunta a ustedes? O sea, ¿por qué le pregunta esto? O sea, lleva 38 años, no lo ha logrado. O sea, uno podría decir, es hasta un poco confrontativa esta pregunta, ¿verdad? Es como, no, fíjate, no, me encanta estar así, bien agradable, ¿verdad? ¿Por qué le hace la pregunta al Señor? Uno quiere poner en evidencia de que no podía hacer nada para sanarse a él mismo. Y esta parte es fundamental en nuestra salvación a ustedes. O sea, en aquel vacío que puedes llegar a tener, en aquella gran necesidad, que el Señor venga y te confronte así como, ¿querés que haga algo al respecto? O sea, ¿por qué te lo está preguntando? Para ponerte en evidencia que tú no puedes hacerlo. Es la parte fundamental, es entender de que solo Él tiene el poder y la gracia para salvarnos. Es para poner eso en evidencia. Y segundo, sacarlo de una potencial situación de victimización. ¿Cuándo nos puede pasar esto a nosotros? O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado? No, pero igual, cuando uno peca, a ustedes, no, pero tranquilo, somos humanos, o sea, es normal. ¿Cómo así? Ustedes es que te justificas en tu naturaleza pecadora para justificar tu pecado y así blasfemar el nombre de Dios. Porque justamente lo que el Señor te dice, bueno, no te había sacado yo ya de esto, pues. No, pero es que es un proceso, es de alguno, y al final nunca vamos a llegar, entonces conformémonos con lo que vamos. Creo que esto lo he mencionado varias veces a ustedes, pero es tan importante ser santo el 100% del tiempo y no el 95%. De hecho, el 100% es mucho más fácil. ¿Cómo así? ¿Cómo vas a creer que va a ser más fácil? Porque en el 95 pecar es una opción, en el 100 la descartamos. Y ya no dejamos que sea una opción y que entonces entre en nuestra vida como una alternativa para vivir. Y cuando pecamos, si tenemos una mentalidad del 100%, nos duele más y nos hace arrepentirnos más profundamente, ¿verdad? O sea, eh, otro tema que vemos acá que es bien interesante es, o sea, yo entiendo que en ese estanque de Bethesda había bastante enfermos, pero bastantes enfermos. ¿Por qué a este? ¿Por qué no a más? ¿Por qué lo hizo así? Así que no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y este es entender la soberanía de Dios en escoger a quien Él quería sanar. ¿Por qué ese? Porque Él quiso. ¿Por qué a ti? Porque Él quiso. ¿Y cómo? O sea, si uno lo ve así desde afuera, tal vez de una forma humana, hagan qué dichoso. Qué dichoso para el hijo que lo escogieron a Él. ¿Ah? Imagínense, ¿verdad? En los hospitales llenos de enfermos y que el Señor agarra a uno. ¡Qué dicha! Qué dicha que uno pues le pudo tener el encuentro y sobre todo que el Señor lo sanó. Así fue contigo. ¿Estás consciente de esa dicha? ¿Estás consciente de esa misericordia que Dios tuvo para contigo? Eh, Otra vez, regresando al, ¿quieres ser sano? Una intención de Jesús es que tomara conciencia de su miserable estado. Es como, cuando quieres ser sano, casi que, yo me imagino al paralítico verse, es como, ala, o sea, sí, llevo en esto 38 años. 38 años llevo en esto. Por supuesto que quiero. O sea, por supuesto que quiero ser eh, salvo y sano de esto que estoy viviendo. Y luego déjenme hacerles otra pregunta. ¿Para qué quieres ser sano? Tanto en el aspecto físico como en los aspectos, vamos a decir, espirituales. Comencemos con los físicos.
Cuando alguien está enfermo, ¿por qué quieres que esté sano? Ah, no sé, es que bien estar sano. Sí, eso también es obvio, pero creo que también una pregunta más profunda que el Señor te puede hacer es, ¿para qué? ¿Para que puedas seguir viviendo tu forma de vida que tenías antes? ¿O para cuál es el propósito del Señor de sanarte? Y esa es la parte que honestamente digo, hay que preguntarle a Él y que Él nos guíe. Ahora bien, en la parte espiritual, cuando el Señor te puede sanar de tu pecado, ¿para qué quisieras ser sano? Para qué quieres que el Señor te limpie de su pecado? Ah, es que qué bonito, pues, bonito el concepto de vivir sin pecado, para entrar al cielo, un poquito lo que hablamos la vez pasada, ¿ah? No va a ser de que es simplemente restablecer la relación con Dios, porque lo que quiero es morar en la casa de Jehová todos los días de mi vida, como decía el rey David a ustedes. ¿Para qué quieres, para qué te salvó el Señor? ¿Para qué? Y esa parte creo, amigos, que tenemos que profundizar grandemente y dejar realmente que el Señor nos guíe, nos muestre y tomemos conciencia de ese nivel de misericordia, de gracia y de favor de Dios para con nosotros. ¿Sí? Sigamos en el versículo 7. Y dice entonces que el enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua está agitada. Mientras yo llego, otro baja antes que yo. Uno vemos que el enfermo se había quedado solo, ustedes. Y entre los enfermos mismos que se curaban, de tiempo en tiempo, cuando el agua se agitaba, nadie le ayudaba. O sea, era una situación realmente miserable. No solo llevaba ahí, paralizado, literalmente, tanto tiempo, sino que además no tenía nadie. Imagínense otra vez, es que a mí me impresiona esa frustración de estar a algunos metros, ¿no? Pero como está paralizado, se tiene que empujar con sus brazos. Y que alguien simplemente llegaba y decía, "Ah, más". Y yo no sé cada cuánto supuestamente venía ese ángel a agitar las aguas. Pero imagínense igual que fuera una vez al mes, todos los meses, vivir eso. Para que alguien llegue a decir, diga, ¿quieres ser sano? Filipenses 2:21 dice, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Y esto me refiero de que nadie lo buscaba a él. O sea, bueno, ya soy sano, muchas gracias. Pudiese uno, es razonable pensar de que alguno de los que fue sano se quedara ahora a ayudar a aquellos que no eran sanos. Yo cuando leí eso dije, bueno, pues es que lo que hubieran hecho es crear un sistema pues del el que llevara más tiempo que pase primero. Y el que sea más reciente, pues que se aguante un poco más, o el que sea más crítico. Y dije, no sé, o sea, como ya saben, tratando de ordenar todo eso, algo, ¿qué sistema se podía poner en marcha para que realmente eso pues, funcionara y fuera de una manera más justa? Pero la verdad es de que, dice la palabra, no hay justo ni a uno, no hay quien busque a Dios. Jeremías 17:5-8 dice, así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía, y hace de la carne su fortaleza y del Señor se aparta su corazón. Será como arbusto en lugar de su lado y no verá cuando venga el bien. Habitará en pedregales en el desierto, una tierra salada sin habitantes. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es en el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Acá, ¿qué es lo que estamos comentando a ustedes? El hombre, este paralítico de Bethesda, podía tener la confianza de que alguien lo iba a empujar, de que alguien iba a hacer algo por él. Pero la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque nuestra confianza no está puesta en el hombre, sino en el Señor. Pero la pregunta es, ¿quiénes de nosotros podemos decir realmente y profundamente, bendito es aquel que confía en el Señor? ¿Quién es aquel que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor? Porque eso es lo que realmente nos va a llevar a tener una vida de intimidad con el Señor. ¿Verdad? Cuando lo ve uno dice, ahí está mi salvación. Y no porque Él me puede o no sanar, es porque yo sé que los planes que tiene para mí son de bien y no de mal, para darme un futuro y una esperanza. Ese es el Señor nosotros en quien confiamos, en que sabemos de que a los que Dios ama,
Todas las cosas obran para bien, para los cuales son llamados según su propósito. Ese es el Señor en quien confiamos. La pregunta es, ¿en quién está puesta tu mirada? Nuevamente, con la historia de Pedro en la barca, a ustedes, ¿cuál es el problema? Él desvió su mirada, puso su mirada en la tormenta y no en el Señor, y entonces ahí se comenzó a ahogar. Amigos, ¿en quién está puesta nuestra mirada? ¿En quién confiamos? Lo viste en el versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Primero vemos ese poder y autoridad de Jesús a ustedes. Qué gran poder y autoridad. O sea, a mí me impresiona hasta la velocidad en lo que eso sucede. Es, lo ve, le pregunta, ¿quieres ser sano? No es que no tengo nadie que meta, ¿ok? Yo no te voy a meter, porque no es el agua el que te salva, no es el agua el que te sana, soy yo, dice él. Entonces, levántate, camina y anda. Y al instante el hombre quedó sano, al instante. ¿Cuánto poder hay en el Señor para realizar ese tipo de obras a ustedes? A mí, o sea, te lo voy a sacar más como en dos sesiones cuando veamos en el capítulo 6 la alimentación de los 5,000. Pero dice que hay un análisis que se hacía de cuál es el nivel de poder, de energía que se requiere para hacer esto. Aquí nos vamos a poner un poquito técnicos, pero ya saben que esa parte me gusta a ustedes. La famosa ecuación de Einstein de la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿sí? Igual a mc al cuadrado, la clásica que le puso. Entonces, algunos lo que hacen, tanto para la limitación de los 5,000 como para este milagro, es lo que acá se generó es un cierto nivel de masa, de músculo, para generar esa fuerza en sus nervios y poder levantarse. Y dicen, entonces, eso lo que requiere es un alto nivel de energía para poder hacerlo. ¿Saben cuánto energía se requiere para hacer esto? O de manera similar, la alimentación de los 5,000 en ese instante, o sea, para que eso se llevase a cabo. Según los cálculos, y esto hasta los invito a hacerlo, pues lo pueden hacer, pues no, la fórmula es bien sencilla, pero es equivalente a la energía que se usa en todo el mundo durante 4 años, descargadas en un segundo. Eso es el poder de la palabra de Jesús cuando dice, levántate, camina y anda. Eso, o sea, ¿cuánto más podemos imaginarnos que es en la creación a ustedes? ¿Cuánto más aquel poder que levantó a Jesús de los muertos y darle vida, como la vida puede estar en nosotros, a ustedes? Entonces, eso es solo porque creo que los números, las cifras son abrumadoras y entender cuán grande, cuán fuerte, cuán poderoso es nuestro Señor. Luego vemos que este milagro no es progresivo, es instantáneo. Al instante el hombre no fue como, he ido mejorando, ¿se acuerdan? Igual que lo hablamos con el hijo del oficial del rey, ¿verdad? Eh, ¿A qué hora le quitó la fiebre? A tal hora. No fue, a partir de tal hora le comenzó a bajar, ¿verdad? Sino que fue un milagro contundente. Dice que la obediencia es el gran remedio contra la impotencia, pues nos pone en contacto con la omnipotencia, ¿no? En Apocalipsis vemos que el que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron ya. Y aquí, ahora han sido hechas nuevas. ¿Qué ha hecho de nuevo en tu vida el Señor? Hay un antes y un después, así como literalmente en el tiempo vemos que hay un antes y después de Cristo. ¿Podemos decir lo mismo en tu vida? ¿Que hay un antes y después de Cristo? Porque si la diferencia no es notoria, yo siento que no hemos tomado la dimensión completa de lo que realmente pasó en nuestra vida, ¿no? Porque debiese de ser un cambio muy fuerte, muy profundo de esto que tuvo que haber pasado. ¿Y qué fue lo primero que hizo el hombre, este paralítico al ser sano? Lo vemos
en el versículo 10, que lo vamos a ver un poco más adelante, vamos a profundizarlo, pero dice, eh, por eso los judíos decían al que había sido sanado, es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Es la primera reacción, pero él respondió, el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Uno vemos ese enfoque de los fariseos, en el cumplimiento de la ley contra la sanación del paralítico. O sea, lo primero que ellos se enfocan es, no, eso no se puede hacer. De hecho, acordémonos de que habían, aparte de, o sea, estaba o sea, toda la Biblia, que es el Antiguo Testamento que ellos utilizaban, y estaba algo que se llama el Talmud y el Mishnah, que se llaman, son las enseñanzas escritas y habladas de los grandes rabinos. Dentro de eso había una cláusula que decía de que en Shabbat, que era el día de reposo, no se puede cargar la camilla, a menos que vaya alguien encima de ella. O sea, literalmente está esa como regla que tenían ellos de que no se podía cargar una camilla en día de reposo. ¿Cuál es el gran enfoque que el Señor le está dando acá? Y el paralítico mismo le responde, es, mire, el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla, anda. Uno le está diciendo, mire, yo no estoy cargando por desobediencia, lo estoy cargando porque acabo de ser sano. Y segundo, que es bien importante, es eh, aquel que tiene la autoridad y tuvo la autoridad y poder para sanarme, bajo la autoridad de él lo estoy haciendo. O sea, si tuvo la autoridad, el poder para sanarme, creo que tiene la autoridad y poder para decirme que ande en el día de reposo. Eh, y es bien importante entender, porque lo que Jesús es, Jesús no está rompiendo la ley, él está haciendo una comprensión más profunda de lo que la ley realmente significa y lo que la ley realmente nos invita a hacer. En Jeremías 17 como en Nehemías 13 se habla, o sea, por supuesto que en Éxodo 20 pues guardarás el día de reposo para el Señor tu Dios. Pero en Jeremías 17 y Nehemías 13 se amplía cuál es el objetivo del día de reposo y se refieren a no hacer trabajo que genere dinero en sábado, en el día de reposo. Es decir, el día de reposo, el objetivo es no trabajar profesionalmente, no comerciar, no vender y todo eso. Eso era el objetivo del día de reposo, es como descansar de la parte de la provisión. ¿Se acuerdan que hasta con los judíos, cuando estaban en el desierto, decía, bueno, vas a recoger maná todos los días, pero el Shabbat no, o sea, vas a recoger doble el día de antes porque tu provisión viene del Señor. Es como reconocer, es como, no, no necesitas trabajar todos los días. El Señor está contigo y realmente es Él quien te va a proveer, ¿verdad? Entonces, luego seguimos en el versículo 12. Eh, le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero él había sido sanado, el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús, sin que se dieran cuenta, se había apartado de la multitud en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús, uy, perdón, se me fue, dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Vemos, seguimos viendo eh, esta insistencia de los fariseos en decir, pero ¿quién te anda diciendo que hagas esto o aquello? Otra vez, ¿cuánto podemos reflexionar y analizar nuestro corazón si nosotros mismos no estamos cayendo en este fariseísmo, ¿verdad? De cuestionar porque no encajan nuestros planes, en vez de ver más profundamente lo que está pasando. No quiere decir que entonces que uno va a aceptar todo lo que vea a ustedes, pero al final de cuentas, ¿bajo qué lupa, bajo qué criterios nosotros podemos analizar el actuar de otros? Uno puede ver estos ministerios y como, ala, pero esto me gusta, no me gusta, lo cual es válido. O sea, acá lo que decimos es que todo te tiene que gustar, o sea, pero es qué cosas aceptas, qué cosas rechazas, qué cosas juzgas, bajo qué principio, bajo el principio de Cristo, bajo el principio que te cuadre y te haga sentido. Yo le insisto a la gente, a ustedes, es cuántas cosas que el Señor hace o ha hecho hacen o no sentido. Perdónenme, yo el hecho de que mandara a su hijo a ser torturado
y diera la vida por nosotros. No me hace sentido. No me hace sentido que un justo muriera por muchos injustos. O sea, que el injusto pague, pues, que el pecador pague. Así debiese ser. Eso es lógico. O sea, no hay nada de lógico en lo del Señor, no porque Él sea irracional, sino que simplemente cuán grande e indescifrable es la mente de nuestro Dios, ¿no? Y segundo es, vemos esa ansia de los fariseos de castigar, 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 para mantener como el control de la ley, y no simplemente admirar. Y regreso porque en esta serie justamente tenemos esos encontrones de Nicodemo con otros fariseos. Y me encantaba como decía, porque él hacía una comparación bien fuerte. Dice, los saduceos, o sea, están los fariseos, están los saduceos, que son como líneas de pensamiento dentro de los judíos. Los saduceos dicen que la Biblia es únicamente la Torá, es decir, los Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Y como les dicen, mira, ¿y qué pensás de ellos? Ah, es que ellos se perdieron todo el resto, o sea, la historia de Josué, de David, de los salmos, los profetas. Y dicen, pero ¿cómo lo hicieron en ese momento? Es decir, ¿cómo en el tiempo de David se pudieron dar cuenta de eso? Por dar el ejemplo, decía, porque después de algo, el Señor siempre sigue obrando. ¿Cuánto después de los últimos profetas, qué te hace pensar que el Señor no ha seguido obrando? Y entonces Él resalta de esa forma el valor de Cristo. Diciendo, mira, sí, la ley ya fue escrita, pero no por eso la historia de Dios ha dejado de fluir y de seguir como avanzando de lo que tenemos que estar haciendo. Aquí vamos con eso a ustedes, es el Señor obra a través de, o sea, Él refleja su gloria a través de la humanidad y lo que Él está haciendo. O sea, mantengamos también bien abiertos sus ojos y sobre todo, rogarle que podamos ser herramientas, vasijas útiles en sus manos para que la palabra de Dios llegue a otros a través de nuestra propia vida. Esa parte a ustedes creo que es tan fundamental. Lo dice que el hombre no sabía quién era y todo, y nos damos cuenta que Jesús no busca el protagonismo en los milagros, sino enfatizar en ser el único camino de salvación. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida, dice. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Para qué quería el ser sano, el paralítico? Pues lo primero que hace es ir al templo a ustedes. Esa parte me pareció bien poderosa, porque Jesús lo encuentra probablemente adorando y en acción de gracias en el templo. ¿Qué es lo primero que tú vas a hacer si te da esta enfermedad y luego te levanta? O cualquier otra enfermedad. Ah, hoy sí me voy al puerto porque tanto tiempo que no iba. O simplemente a deleitarte en la presencia, a darle gracias a Dios por su infinita misericordia. Déjame ponerlo un poco más crítico. ¿Qué es lo primero que haces o qué es lo que haces continuamente cuando entiendes y agradeces la salvación de tu alma? Porque a veces a ustedes pareciera que se nos olvida quién nos salvó y de qué nos salvaron. Porque comenzamos a vivir la vida de una forma inexplicable, así como, pero es que como que no hubiera entendido, ¿va? Como que no hubiera entendido lo que pasó. Imaginemos nuevamente, o sea, creo que es fácil ahora dimensionar eso con la crisis de salud que está viviendo el mundo. Viene y te da. Y como decíamos la vez pasada, el nivel de mortalidad ya no es del 5 o 6%, sino que pasa al 100%. El 100% de que les da se muere. Y viene alguien y te salva, te sana, o sea, te sana de una forma sobrenatural. No con una medicina, sino que llega alguien a hacer esfuerzo para realmente sanarte. Le vamos a poner más trágico todavía. Él dice así como, vamos a decir que hay una corte de juzgado hospitalaria donde dice, mire, sáquenlo del hospital porque él es sano y déjenme a mí en vez de él. Yo voy a dar mi vida por él. ¿Cuánto estarías agradecido por esa persona? O sea, tú ahora puedes regocijarte con tu familia, trabajar, tomar un estilo de vida.
¿Cuánto, y te lo toparas, esta persona que dio tu vida por ti, qué tan agradecida estarías? ¿Qué es lo que harías realmente con esa sanación? Una anotación bien importante acá hacer es cuando dice, mira, has sido sanado, no peques más. Algo más literal en el griego es no continúes en pecado. Acá han habido algunas interpretaciones diciendo, Adán, saber ni qué pecado hizo para quedarse paralítico durante 38 años. Perdón, ustedes estoy viendo más sediento que lo usual. Eh, y acá lo que realmente nos dice es, no continúes en pecado. Porque al final de cuentas todos vivimos en pecado. Es lo que nos separa de la gloria de Dios. Pero sobre todo el principal problema es cuando ese pecado no tiene arrepentimiento. O sea, debemos arrepentirnos de ese pecado. Debemos arrepentirnos. eh, para que no te suceda algo peor. O sea, acá no le dijo a alguien, yo que sé, a ustedes, que fue temporal, que no fue tan feo. O sea, estamos hablando de un paralítico de 38 años. O sea, 38 años paralítico. Y lo que le dicen es, no vaya a ser que te suceda algo peor. ¿Qué puede ser peor que eso? O sea, honestamente, a 39 años, pues, pero ya no creo que llegue a vivirlos, ¿no? Porque no sé a qué edad empezó este señor con su parálisis. Pero asumiendo, pongámoslo barato, a los 20 años, o sea, aquí tenía 58 años. Si le agregamos eh, 38 más, o sea, 96 será que llegaba el hombre, ya no sé, ¿ah? 97 para que tuviera uno más. ¿Qué puede ser peor que eso? A no ser que el Señor esté hablando de la condenación eterna. Entendemos que es el infierno, es el, ese tormento que va a haber ahí en ese lugar. Y estás insistiendo que el infierno no fue creado para nosotros, fue creado para el diablo y sus demonios. Pero nosotros al pecar voluntaria e intencionalmente lo que hacemos es obedecer al diablo. Es decir, si estamos dispuestos a obedecerlo, estamos dispuestos a seguir su destino. Lo mismo aplica para el Señor. Si estoy dispuesto a obedecerlo, estoy dispuesto a seguir su destino, que es estar en la gloria de Dios por toda la eternidad. ¿Cuál quieres escoger tú? ¿Cuál quieres escoger tú? ¿A qué lo invita el Señor? O sea, lo hemos visto continuamente en este Evangelio de Juan, con los milagros que hemos estudiado de Jesús. ¿El objetivo de Jesús es hacer milagros? ¿Para eso vino? No. Ese no era su objetivo principal. Su objetivo principal era traer la salvación del mundo a través de su muerte, entregar su vida, ser el Cordero de Dios que entrega su vida para salvación de todos nosotros. Para eso vino Jesús. Y dado que para eso vino, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Un poquito regresando al quiz, ¿va ustedes? ¿Cuáles son los requisitos para recibir esa salvación? Arrepentimiento y fe. O sea, así como con la samaritana, así como con Nicodemo, así como el oficial del rey, Jesús lo que te quiere confrontar hoy es qué tan consciente estás de tu pecado, qué tan consciente estás de tu pecado, qué tan consciente estás de la consecuencia de ese pecado, porque la paga del pecado es muerte. Vamos a llegar en su momento con la historia de la mujer adúltera. Entonces, esa historia al final de cuentas lo que nos deja como gran aprendizaje es de que el Señor no discrimina entre los pecados, entre pecadito y pecadote. Eso lo hacemos nosotros. Y que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amigos, la salvación no viene por otra cosa que no sea con ese confrontamiento de tu pecado, porque cuando te confrontas con tu pecado entiendes la miserable situación en la que estás, que es peor que este paralítico. Porque es estar paralítico sin Dios por el resto de tus días. Y cuando entiendes desde lo que te han salvado, gratis, por gracia. No quiere decir que no haya costado nada. Costó mucho. Le costó todo al Señor.
la vida de su hijo. Le salió carísimo, pero a ti te la trae hoy gratis. ¿Qué has hecho con eso? ¿Qué hemos hecho, amigos, con nuestra salvación? Dice que el hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que había sanado. Acá hay dos teorías. Uno es como que el hombre, este paralítico, hubiese traicionado a Jesús. ¿Se acuerdan? O sea, acordémonos que toda esta historia de los fariseos ya va aumentando la tensión. O sea, el rechazo de los fariseos hacia Jesús cada vez se vuelve más fuerte. O sea, una teoría es de que este paralítico estaba consciente de eso. O sea, no fue como, ay, sí, es que como ustedes me preguntaron, yo fui tan diligente que se lo vengo a decir. Sino que hay una teoría que dice que es triste ver cómo al final de cuentas él lo entrega, por así decirlo, a estos fariseos. Otra que simplemente dice que es ingenuidad y como, o sea, estaba en el templo, miren, ustedes me han preguntado, pues este es, ¿verdad? Eh, Creo que es importante que el Señor nos dé entendimiento ahí, pero sobre todo es cuando nosotros hablamos de Jesús. ¿Para qué hablamos de Jesús? ¿Para que lo conozcan? ¿O para qué? O sea, y esa es la pregunta principal con este político, es ¿para qué les fue a decir? ¿Para entregarlo? ¿O para contar cuán grandes obras ha hecho Él en nuestra vida? ¿Quién es Jesús para nosotros, a ustedes? ¿Es ese amuleto que me va a echar la mano? E insisto, insisto, insisto. ¿Quién está al servicio de quién? ¿Dios de ti o tú de Dios? Sigamos. Sigamos, aquí llegamos casi al final. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús. O sea, a causa de esto. Porque, perdón, a causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. O sea, ellos los perseguían porque estaba quebrantando la ley. Pero Jesús le respondió: hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. O sea, otra vez ellos trabajaban con el día de reposo a ustedes, y Jesús lo dijo claramente. Porque el día de reposo no fue creado, el hombre no fue creado para el día de reposo, sino el día de reposo para el hombre. Se refiere, es un beneficio hacia nosotros, sigue siendo un mandamiento a ustedes. Pero vemos ese enfoque de cumplir la ley y no del propósito de la ley, que es lo que el Señor nos quiere venir a revelar. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Y vimos que entonces, o sea, Jesús ve que los fariseos están molestos con él porque no cumple el día de reposo. Y le agrega, como decimos, la salsa a los tacos. O sea, le va a poner, lo va a elevar de nivel a esta conversación para volverla más álgida. Pues dice, hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. ¿Qué les está diciendo? Él se hace igual a Dios, es decir, dice, o sea, acordémonos de que hasta acá, o sea, ahora nosotros lo vemos como más normal, el Padre Nuestro y todo. Esa relación, esa imagen de Dios como un Padre. Pero eso no es el caso para los judíos, menos para los fariseos. O sea, ellos tenían un alto nivel de reverencia, de honra, que era muy positivo hacia el Señor, pero nunca tenían un nivel de intimidad tan fuerte como este que nos presenta Jesús. ¿Por qué? Porque al llamar al Señor Padre, está diciendo que es la misma naturaleza, es decir, o sea, tenemos un alto nivel de similitud de, de origen, o sea, es decir, somos lo mismo, o sea, somos de misma naturaleza, lo cual te hace igual a Dios, lo cual es blasfemia. Entonces, él aumenta eso, diciéndole, miren, yo puedo hacer esto, ¿por qué? Porque yo soy Dios. O sea, yo puedo tomar control del Estado porque yo soy Dios. Hechos 14, 17 nos dice, no dejó de dar testimonio de él mismo, haciendo bien y dándoles lluvias, el cielo y las estaciones fructíferas, y dando sus corazones de sustento y de alegría. ¿A qué voy con este versículo? Es, el Señor dice en Génesis que dejó de crear en el séptimo día, pero en ningún momento dice que dejó de trabajar. ¿Quién le daba vueltas al sol? ¿Quién le daba las vueltas a la tierra? ¿Quién sostenía toda la biosfera del mundo? Por dar un ejemplo, pues, el Señor, porque Él lo mantiene con el poder de su palabra. Él no dejó de trabajar, sino dejó de crear.
Y es por eso que se dice que el objetivo del Shabbat es no hacer nada que genere dinero, ¿verdad? Que genere recursos económicos. Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. O sea, Él se mantiene obrando sobre todo cuánto debiésemos de obrar en la salvación. Amigos, dice que no trabajarás en el sábado, dice en Éxodo. Guardarás el día de reposo para adorar y glorificar a Dios. ¿Será que Jesús le estaba dando la gloria y la honra a su Padre con todo esto? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Estaba sanando a una persona. Acuérdense que no solo a él, sino a todas aquellas personas que pudieron haber visto. Eso era el objetivo. Y quiero cerrar toda esta reflexión porque acá comenzamos a ver a un Jesús mucho más asertivo, mucho más contundente. O sea, él viene y le dice así como, entonces, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Con qué autoridad estás tú diciéndole a este chavo que se camine y quiebre la ley? Y él contesta básicamente, porque yo soy Dios. Es por eso que Mm. puedo hacerlo. Porque Rafa, y yo, si me permitís sumar un poquito, tal vez a eso que estás diciendo, sí, y además así constatamos que todos estén despiertos. Levanten su mano los que están despiertos. Ahí estamos, muy bien, jovenazo, solo para estar seguros de que estamos todos vivos. Fíjense ustedes de que el tema que hoy vamos a compartir con Ronnie, que ya se grabó, ¿verdad? Tiene que ver con oraciones audaces, de lo que les mandé un poquito el día de hoy. Y yo estoy confrontado porque, por ejemplo, esa firmeza que tenía Jesús para orar por ese paralítico, eh, era una audacia que provenía de conocer a su Padre. Y yo me pregunto, al oír a Rafa, ¿estamos dispuestos nosotros para creerle a Dios y para creer y orar? Ahorita que veo a un Alejandro que está pasando su propia crisis, que ahorita que pienso en algunos colaboradores de la oficina que tienen problemas, una hermana de la iglesia también y su esposo cayeron con COVID. Un amigo acaba de enterrar a su papá, a ustedes. Una chica de la iglesia también, su papá médico murió a 53 años. El doctor, creo que contó Ronnie, yo no me acuerdo el apellido, pero creo que Ronnie lo contó, falleció. La muchacha falleció de COVID. Es Y el yo doctor me, Cojón. sí, el doctor Cojón fue el Cojón. que falleció, fíjense mucha. Entonces la pregunta es, ¿estamos dispuestos a creerle al Señor, aunque pasemos vergüenza? Si es que Dios nos dice, ora, ora audazmente. Y yo les digo, ¿será que Jesús se la jugó y oró y sanó? ¿O sencillamente el Padre, él y el Padre estaban tan conectados que solo hizo lo que oyó a su Padre decir, ¿verdad? Y eso nos da una audacia espiritual. Pero bueno, gracias, Rafa. no, gracias, Antonio, y te estoy complementando con eso a ustedes, que creo que es bueno, muy valioso enfatizarlo. ¿Cuánto tiempo pasaba Jesús orando a ustedes? Dice que se levantaba de madrugada, cuando el sol no había salido, y se iba a orar. Y luego lo encontraban sus discípulos orando por algún lado. Algunos se atreven a estimar, pues decían que él podía pasar 3, 4 horas diarias orando. Porque entonces, o sea, ¿cuál es el objetivo de la oración? Más que pedir, es estar en la presencia de Dios. Entonces, cuando estás en las cortes celestiales, como estás, es como, yo me lo imagino como ver la película, ¿ah? En esa oración, Jesús ve y dice, ve al Padre sanando a un paralítico instantáneamente. Dice, ah, ok. Entonces, cuando no es como que despierta, pero como cuando recae otra vez acá a la tierra y todo, y va al estanque de Bethesda y ve al paralítico y dice, ah, sí, pues vos sos aquel que mi padre quería sanar. Buenísimo, levántate y anda, pues, porque, o sea, ya estuvo, ya fue hecho en el cielo, hágase así también en la tierra. Entonces trae el cielo a la tierra, pero eso viene cabal, como lo que decían Tulio a ustedes, es de mucho tiempo de oración. O sea, Jesús no oró ahí, Jesús oró toda la mañana, ahí se lo fue a ejecutar. Y yo creo que los he dicho a ustedes, a mí me encantó una vez que vi una entrevista de Eric Barrondo, cuando le dicen qué se sintió ganar en Londres la medalla. Le dicen, mire, yo la medalla la gané en los entrenos, a Londres fui a recogerla. O sea, y uno dice, la que arrogante, no, lo que pasa es que o sea, el esfuerzo estuvo en el entreno, no en Londres ya iba entrenado. A lo que vamos con esto es, ¿dónde estás peleando tus batallas? ¿En la oración previa o en el momento? Porque si en el momento, no es que vayas tarde, pero es que va a ser mucho más complicado. Si lo haces desde el tempranito, desde esta madrugada a ustedes, el Señor nos hable y los comienza a invitar a hacer cosas, cuando tocan hacer es como, ah, sí, pues, esta película ya me la sé.
porque el Señor ya me lo mostró. Por eso, justamente con lo que dice Antulio a ustedes, todo lo que decía Jesús, yo no hago nada que no vea a mi Padre hacer. Yo no digo nada que no vea, que no oiga a mi Padre decir. ¿Y eso cómo lo hacía? En oración intensa todos los días. Ahí veía y ahí oía. Y entonces hacía. Y entonces, como les decía, quería cerrar con esto. ¿Quién es Jesús entonces? O sea, y por eso quería poner esta cita de C.S. Lewis. Es una auténtica estupidez afirmar que Jesús era un gran maestro moral, pero no era Dios. Tenéis que escoger. O ese hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco, o algo mucho peor. Y me encanta cómo lo pone. Eso es en el libro de Mero Cristianismo. Entonces, es tan famosa esa cita, porque al final de cuentas lo que dice es, no, vos no puedes decir de que es, voy a agarrar como César Vidal, más que es un rabino. O sea, es que bien interesante lo que Jesús enseñaba. O sea, Jesús está diciendo yo soy Dios y no deja margen de errores. Yo soy Dios. O es verdad, o si no es verdad, es que está loco, pues. O sea, con razón los judíos decían que está endemoniado o lo que fuera. O sea, pero es que no puede ser, o sea, no puede ser como esa medida que uno se puede generar de un gran maestro y, ay, tan lindo él. No, no, no. ¿Estás hablando de Dios encarnado? O estás hablando de un gran loco. Pero no puede ser en medio. Termino con Juan 20:31. Porque estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Amigos, si quieren, terminemos orando. Padre Celestial, te damos gracias por este día, te damos gracias por este tiempo que nos permites nuevamente disfrutar de tu presencia, de tu amor, de tu gracia, tu misericordia, Señor. Cuán grande, cuán potentes son tus obras, Señor, pero sobre todo, cuán grande eres tú, cuán grande es tu amor para con nosotros. Señor, que te despojaste de tu deidad y no te aferraste a ella como algo de que cosa que no te podría separar nunca, sino que te hiciste hombre, y siéndote hombre te hiciste siervo y siervo hasta la muerte y muerte de cruz, por amor a nosotros, Señor. No damos por sentado, Señor, y vivimos eternamente agradecidos por ese amor tan inmesurable, tan fuerte, Señor, que has decidido entregarnos. Señor, los recibimos con arrepentimiento y con fe para vivir una vida digna de ser llamados hijos de Dios. Padre, te reconocemos, Jesús, te reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador, nuestro Señor. Entregamos nuestras vidas a ti y te pedimos que tú estés con nosotros en todo lo que hagamos, que nos hables, que nos muestres, para hacer solo aquellas cosas que tú nos has mostrado y decir solo aquellas cosas que tú nos has dicho. Te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amigos, eso es Juan 5 del 1 al 18. La otra semana vamos a estudiar todo el discurso que viene, es completo, del 19 en adelante. No sé si nos va a dar tiempo porque es largo, que llega como hasta el 47, pero es un todo. Y ahí es donde Jesús va a afirmar, y lo va a decir de una manera súper contundente, yo soy Dios. ¿Mm? Buenísimo. Pues eso es, Bueno, amigos. muchas gracias, Rafa. Gracias por todo. Creo que está lindo el estudio. ¿Y cuándo lo retransmitimos, Rafa? Todos los Los sábados. sábados a las 10. Igual se quedan en YouTube a ustedes por si lo quieren, pues, compartir, volver a revisar y todo. Usualmente hoy o mañana Yusef nos hace la campaña de subirlo, por eso está grabado para que se pueda compartir. Gracias, Rafa. Y aparte de compartir esto, recordarle, muchachos, que no se debe de morir nuestra sed de evangelismo. O sea, Rafa me decía ayer que platicamos un ratito, creo yo, del tema, o antier, no me recuerdo, pero me decía, Antulio, la necesidad que tenemos de que la gente conozca a Cristo. O sea, la gente está con mucho miedo, está con mucho miedo. Y yo no creo que nosotros podamos tener miedo. No creo que debamos de tener miedo. Debemos tener precaución. Pero hay mucho miedo. Hay gente que necesita, ahorita hay una ventana de oportunidad
Entonces seamos evangelísticos. Hoy en la noche tenemos 300 a las 7. Les pido que por favor suban en sus redes sociales, en Facebook, en Twitter, en lo que puedan, suban los eventos. Hoy en un momentito mandamos la invitación. Hoy se llama Diseño Audaz. El tema está riquísimo. Y tenemos a las 8 de la noche oración, también un servicio que dirige Germán Alp. Entonces vale la pena compartir, ¿verdad, muchachos? Que no se nos muera la pasión de que otros conozcan a Cristo. Que tengan buen día. Gracias por tu esfuerzo, Rafa. Bendiciones. Saludos a Dios los todos. bendiga, feliz día. Feliz Buen día a jueves. todos, señores. Se cuidan.